Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando la grabación en el canal de YouTube o en la plataforma de Educatic. Damos inicio a la novena sesión de novena videoasesoría de imagen y discurso audiovisual. En esta ocasión vamos a ver un tema que es complementario a la parte del ojo que vimos hace una semana. Y en esta parte trataré de ser un poquito escueto en algunas cosas. Gran parte de esta información realmente es muy monográfica, pero nos va a hacer un poco recordar a lo mejor algunas clases de secundaria o preparatoria de las partes de física. De algún modo, hay una parte de esta sección que vamos a retomar también en la tercera unidad cuando veamos la parte de composición en cuanto a ver el color. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a quienes nos asisten en vivo. Está Brandon Rodríguez Ortega, Eduardo García, Karen Hernández, Mónica Jimena y mi mano derecha, Marisol Morales. Como saben bien, pueden interrumpirme cuando yo esté explicando, levantando la mano o en el chat, y yo voy leyendo sus comentarios o darles ¿cómo se llama? La participación para que puedan ustedes intervenir con el micrófono. Entonces vamos a iniciar con esta parte que tiene que ver tanto la luz como el color, ¿no? El color como la luz es un concepto psicofísico que depende de la energía radiante, o sea, un estímulo físico y de las sensaciones visuales como una respuesta psicológica, en tanto que como sujeto estamos recibiendo los estímulos físicos. De algún modo, esto invita también a reflexionar algunas partes, ¿no? También de teorías materialistas de la energía, etcétera, ¿no? Pero pues entrando un poco de lleno, ¿no? Que es preguntarnos qué es la luz, ¿no? Así como las definiciones más recientes, ¿no? Se han dado, ¿no? Un poco cursos básicos de física. La luz es una forma de radiación electromagnética irradiada por una fuente energética que se propaga por ondas en línea recta a una velocidad en el vacío de 300.000 kilómetros por segundo. Presenta distintos aspectos según las circunstancias en que se manifieste. La luz, en términos generales, tiene que ver con una complejidad de perspectivas que se fueron alimentando a lo largo de la historia. No voy a repetir a lo mejor quizá las partes que tendrían que ver con las dimensiones subjetivistas filosóficas de la antigüedad, que tendrían que ver con Pitágoras, Euclides, ¿no? Que eran muy subjetivistas, ¿no? Sino más bien partir un poco de las partes modernas, ¿no? Esto es así como un bosquejo histórico, ¿no? La teoría corpuscular de Isaac Newton, que nos determina que la luz viaja en línea recta porque hasta donde él veía, pues bueno, chocaba con un objeto, ¿no? Y pues bueno, luego con el prisma, ¿no? Pues se difuminaba, ¿no? Se descomponía en varios colores básicos, ¿no? Pero de algún modo tenía esa idea de que los rayos viajan en línea recta. Un contemporáneo, Christian Huygens, ¿no? Dice que las ondas, inserta el concepto de ondas, ¿no? O sea, esa linealidad está medida en una onda determinada, ¿no? En donde de algún modo em, está implicada la parte de la luz, ¿no? Pero esto tiene que ver con la intensidad, etcétera. Pero hasta él hablaba de que
existía una parte invisible o llamada éter en la cual se podría definir, ¿no? esta dimensión ondulatoria, ¿no? Tal cual se podría indagar, ¿no? O algo por el estilo. Posteriormente tendríamos la teoría electromagnética de Clerk Maxwell, ¿no? Que no solamente esta dimensión de las ondas, ¿no? Estaría vislumbrada, ¿no? En los términos como los planteaba su antecesor, sino que estas ondas, a su vez, tenían una onda de propagación energético, electromagnético, que viéndolo como de alguna manera, ¿no? Las ondas tenían una frecuencia, ¿no? Determinada, ¿no? En un eje no solamente de la X y las Y, ¿no? Sino que en tercera dimensión estarían alrededor viajando esta especie de energía, ¿no? Luego viene esta dimensión que viene la teoría cuántica, ¿no? De ahí viene un poco también la idea de los fotones, ¿no? Que bueno, todos los cuerpos emanan energía, pues tienen una energía finita. De aquí viene también todo lo que será después, pues la discusión posterior de la relatividad con Einstein, ¿no? Porque bueno, son dos teorías que se contraponen, ¿no? La teoría de Max Planck, ¿no? Con la parte cuántica y luego la teoría relativista, ¿no? De algún modo aquí la trascendencia es la idea de los fotones, ¿no? Como una emanación de los campos de energía, ¿no? Que están alrededor de la masa, ¿no? O sea, estos elementos están dando alrededor de un punto emanador, ¿no? Y luego la parte de la teoría mecánica ondulatoria de Louis Broglie, que los rayos lumínicos, ¿no? Pueden interactuar con la materia. Esto puede ser que la energía, ¿no? Se transforme, por ejemplo, cuando tenemos un haz de luz, ¿no? Pues a lo mejor vamos a recibir el calor, o sea, se disipa esa energía, se transforma. Así como nosotros recibimos los rayos de sol, ¿no? O sea, además de todo lo que hemos visto aquí alrededor de las ondas, etcétera, pues esa energía se va a transformar. Entonces aquí tenemos, bueno, un esquema, ¿no? De cómo los rayos de las frecuencias electromagnéticas viajan, ¿no? Alrededor de cualquier campo, ¿no? En términos de vibraciones, ¿no? Que de algún modo la parte de la luz visible está formada por vibraciones electromagnéticas con longitudes de onda que tienen un tamaño, ¿no? Este tipo de ondas, ¿no? Son una micronésima de 1 milímetro, se les llama nanómetros, a esta intensidad de onda, ¿no? 350, 750 nanómetros, son unas millonésimas de metro. Y bueno, o sea, estas ondas, pues bueno, todos los campos de la materia emanan una respectiva energía, ¿no? Entonces una longitud de onda es diversa, ¿no? Por ejemplo, alrededor ¿cómo se llama? Del universo hay diversos tipos de onda que pueden viajar. Aquí tenemos explicado, pues bueno, como una longitud de onda, ¿no? Sobre las crestas, ¿no? Se miden, ¿no? La longitud de onda por su amplitud. Entonces, la parte de la amplitud que tenemos por acá, ¿no? Bueno, y bueno, sobre un eje de equilibrio, ¿no? Cada electrón oscilatorio en una constante vibración provoca una perturbación del campo eléctrico.
A cada variación del campo eléctrico ocasiona una variación en el campo magnético. Es un poco lo que ya se determinaba como en la teoría electromagnética, Maxwell. Y bueno, aquí según la velocidad de oscilación origina diferentes longitudes de onda, ¿no? El, Obviamente, en la antecesora, ¿no? Teoría corpuscular, la luz se transmite una corriente de fotones que al tocar la superficie envía su energía a los electrones, los cuales se desprenden en partículas. O sea, las ondas tienen un choque sobre cualquier cuerpo. O sea, así es como más o menos pueden percibirse, ¿no? O puede decirse está iluminado algo, ¿no? Obviamente aquí tenemos un esquema del espectro electromagnético y que, bueno, esto varía, ¿no? Aquí vamos a ver un campo graficado, ¿no? En diversas ondas, ¿no? Que están viajando alrededor del universo, ¿no? Depende de los cuerpos que emanan esta energía, ¿no? Ondas altas, ¿no? Las ondas de radio también viajan por un espectro, ¿no? Se necesita también aquí una dimensión de que las ondas, ¿no? En algún momento van a chocar con un cuerpo, ¿no? El sonido audible que, por ejemplo, ustedes pueden recibir, pues depende, por ejemplo, del aire que está a su alrededor, del oxígeno, para que pueda chocar y genera un choque de la onda, ¿no? Y pueda ser percibido finalmente hasta sus oídos. Así hay muchas ondas que se diluyen alrededor del universo, ¿no? Pero bueno, estas ondas pueden a veces chocar con algunos cuerpos. Bueno, tenemos una atmósfera con oxígeno que, bueno, permite cierto choque de ondas, etcétera. También en la parte, por ejemplo, visual, ¿no? La luz cambia, ¿no? En nuestra atmósfera de alguna manera particular, a diferencia de ver al sol directamente en el espacio, ¿no? En este tipo de relación, como estamos viendo diversas ondas, ¿no? Las ondas de radio, pues bueno, necesitan una onda que pueda ser recibida, ¿no? Los aparatos, bueno, de algún modo reciben esas ondas y las convierten en ondas luego audibles para nosotros, ¿no? Ahí, bueno, vienen luego las ondas de radar, los rayos infrarrojos, ¿no? Y bueno, de todas esas ondas, ¿no? Está el espectro visible, ¿no? Después, ¿no? Luego vienen unas más intensas, ¿no? Que son los rayos ultravioleta, ¿no? Que a lo mejor con filtros a lo mejor se pueden entender o transformar en el aspecto visible, ¿no? Pero pues bueno, son imperceptibles. Luego los rayos X, ¿no? Que son ondas más fuertes, ¿no? Los rayos gamma y los rayos cósmicos, ¿no? De algún modo, aquí lo que nos va a interesar es que el espectro visible, ¿no? Dado por esta relación de nanómetros, ¿no? Pues más o menos va a tener una relación de ondas, ¿no? Y depende de esa relación de ondas, es como la podemos ir transformando alrededor de la calidez o la frialdad de los colores, ¿no? O sea, va a haber una dimensión posible de acuerdo. Luego, cuando se transforman las fotografías en historiogramas, de algún modo van a estar graficados, ¿no? En una especie de onda, ¿no? Y van a determinar, bueno, cuál fue el aspecto de onda que está más alto, cómo es la cresta de cada una, etcétera. Y luego, cuando lo dividimos por colores, mucho mejor. La luz también se puede decir que es una forma de la energía radiante que viaja a través del espacio en forma de ondas que siguen una trayectoria recta, ¿no? Es lo que entendemos como el rayo luminoso. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas sucesivas y se mide con la unidad denominada nanómetro. Esto es lo que ya veíamos en la gráfica anterior, ¿no? Y bueno,
tenemos aquí un ejemplo de una emisión de rayos lumínicos, ¿no? Con una linterna, ¿no? Y que bueno, la luz, se emite un rayo de luz, ¿no? Pero alrededor de todo esto, o sea, hay materia, ¿no? El oxígeno alrededor de la atmósfera, pues bueno, se encuentra a su alrededor, ¿no? Pero entonces la luz de algún modo entra en una especie de descomposición. Y aquí es donde viene cómo la propagación de luz puede transformarse o convertirse. Está por un lado la transmisión, ¿no? Que sería parte constante, ¿no? Que llega bueno, más bien de un ente emisor, ¿no? Viaja la luz, ¿no? La absorción es cuando esto más o menos va a ser absorbido por un cuerpo, ¿no? Determinado, ¿no? La reflexión cuando choca, ¿no? La refracción, esto va a depender de los cuerpos que estén, como por ejemplo un vaso, ¿no? La difusión, ¿no? Que ahí eh, va a ser, por ejemplo, a través de, por ejemplo, algunos cuerpos, ¿no? Em, tenemos la difracción, que es cuando, por ejemplo, eh, tenemos la descomposición por un prisma, ¿no? Y bueno, pueden haber elementos de interferencia o polarización, ¿no? Cuando, por ejemplo, chocan, ¿no? Con algún tipo de cuerpo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, bueno, primero tenemos el aspecto de de la transmisión. Bueno, cuando la luz se desplaza por un medio constante y llega a una superficie, la luz se transforma en reflejada, absorbida o transmitida. O sea, tenemos un ente determinado, tenemos una lámpara, y entonces, es que está un poco lenta la pluma, perdón. Que tenemos una fuente de luz, y entonces, cuando llega a alguna superficie, ¿no? Se puede transformar, ¿no? La luz, ¿no? Esa fuente lumínica, ¿no? Ya puede ser reflejada, absorbida o transmitida, ¿no? O sea, a lo mejor el cuerpo a lo mejor no es totalmente oscuro, se puede perforar, ¿no? Y la luz obviamente va a cambiar su dimensión de onda. Entonces, tenemos primero la reflexión, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la luz sobre un espejo, ¿no? Y entonces tenemos un rayo incidental, ¿no? Un rayo de luz, ¿no? Entonces, el rayo se refleja, ¿no? La mayoría de objetos rebotan o reflejan la luz, ¿no? Depende de cuánto sea su opacidad o brillantez. Y entonces aquí es donde, por ejemplo, la luz puede ser difusa, especular o selectiva. La refracción es como cuando tenemos una olla de agua, ¿no? Y entonces la luz o el espectro luminoso, ¿no? Tiene una perspectiva diferente. O sea, la densidad del agua, ¿no? Impide que la luz viaje directamente en línea recta y rebote sobre por ejemplo, este objeto que sería el popote, ¿no? Y entonces, pues, en vez de viajar en esta parte, ¿no? Lo que pasa aquí en la refracción, ¿no? El agua, ¿no? El agua se transforma como rebota los rayos lumínicos de diferente manera, ¿no? Y hay un efecto de refracción, ¿no? Esto también puede ser a través de cristal. Bueno, el aire, por ejemplo, cuando es muy espeso o hay niebla,
pues por ejemplo, puede ser, es diferente, ¿no? De aquí de algún modo se implica ya lo que es la difusión, porque de algún modo la parte de la difusión es cuando va saliendo la propia luz, ¿no? Entonces, cuando de algún modo atraviesa el agua, ¿no? Entonces la luz se vuelve difusa. A ver si, eh, ¿no? La dispersión, que es cuando las longitudes de onda, ¿no? Se separan en un prisma, ¿no? O en cuerpos que permiten descomponer la luz en el espectro luminoso en las diversas longitudes de onda, ¿no? Que corresponden a los colores. Entonces ahí vienen estos efectos que ya determinaba incluso Isaac Newton, ¿no? En donde se descompone la luz, ¿no? Y que, por ejemplo, a través de un prisma de manera inversa podía incluso determinar, ¿no? Como por ejemplo, podía descomponer o componer la luz. Aquí tenemos los prismas, ¿no? O sea, depende de dónde sea la posición de la luz, ¿no? La transmisión, ¿no? Si el objeto es transparente, parte de la luz continúa su trayectoria a través del objeto. Y entonces aquí era lo que decía, ¿no? Puede ser difusa, o sea, lo que es la difusión, o selectiva, ¿no? Entonces, si es una sustancia muy espesa, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la parte difusa, ¿no? Este, mm, puede darse, ¿no? O selectiva sobre un campo determinado. La luz que no es transmitida ni reflejada es absorbida y su energía contribuye a la energía calorífica de las moléculas del material absorbente, que es un poco la teoría más moderna, ¿no? Este, la mecánica corpuscular, bueno, ¿cómo se llama? Eh, caray, esperen, que algo pasó aquí. Está un poco lento la, la, la red, disculpen, ¿no? Bueno, decía, bueno, esto tiene que ver con la mecánica ondulatoria. Y bueno, aquí viene la parte interesante, ¿no? Cómo se absorbe la luz por los objetos. Tenemos que, cuando tenemos un cuerpo opaco, la luz es absorbida en su mayor cantidad lumínica, ¿no? Entonces un cuerpo en su mayoría, ¿no? Digamos que puede ser iluminado, ¿no? Aquí tenemos un campo que es negro, ¿no? Entonces hay una cantidad de luz que es absorbida, ¿no? Por la condición material de este objeto. Entonces esto se absorbe, ¿no? Entonces, obviamente nosotros lo podemos ver. Entonces hay una capacidad lumínica aquí que rebota, ¿no? Que es lo que absorbe demasiado el color, ¿no? Y obviamente lo vemos como negro, ¿no? O sea, por parte de la pigmentación del objeto. Entonces, cuando no es reflejada, ¿no? Esto tiende a calentarse. Muchas veces por ahí nos dicen que si nos vestimos con ropa oscura, ¿no? Puede dar más calor porque absorbemos más la energía lumínica. Y no sé si se han dado cuenta que algunas culturas, por ejemplo, las culturas árabes, donde, por ejemplo, en el desierto hay una temperatura muy alta, ¿no? Y pues y van tapados hasta la cabeza, ¿no? Pues obviamente la luz eh, que rebota a través de lo blanco, pues algo debe de ayudar, ¿no? Y cuando llegamos a esta dimensión de entender la luz, ¿no? Tenemos que hablar necesariamente del color. El color es la relación
de la composición física y química de un objeto con el fenómeno físico de la luz. El color, como lo entendemos, es una impresión que produce en la vista y que según varía según su naturaleza propia y el modo como es reflejada y difundida por los cuerpos. O sea, tenemos a través de nuestra relación visual, ¿no? Que veíamos con la imagen retiniana y después que tiene que ver con los bastones y los conos, ¿no? O bueno, sobre todo con los conos, ¿no? Va a determinar una serie de elementos, ¿no? Que nos pueden dar la impresión de cómo los cuerpos difuminan los rayos de luz, ¿no? Sobre los cuerpos. Obviamente aquí, cuando ustedes que tienen enfrente la computadora, ¿no? Y el monitor, quizá viene un fenómeno muy complejo que, bueno, pues ahí tiene que ver en que la luz, bueno, ahí es estimulada por, por los píxeles, ¿no? Por los LEDs, pequeños LEDs que están en el monitor, ¿no? Y que, bueno, estimulan de acuerdo al rayo de onda, pues se determina un color, ¿no? Pero cuando estamos viendo un objeto iluminado, ¿no? En una acción, ¿no? En un set, en un estudio, o igual, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Nosotros podemos atisbar, ¿no? Que cómo hay un acto de reflexión de la luz. El color también es un aspecto de nuestra experiencia visual y depende de la intensidad y longitud de onda de la luz que ilumina el objeto, de la longitud de onda de la luz que es reflejada o transmitida por el objeto, del color de los objetos circundantes y de la absorción o reflexión de las sustancias que se interponen en la trayectoria de luz. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, estos dados, ¿no? Transparentes, ¿no? Pensándolo así, ¿no? En el efecto lumínico, pues ahí hay refracción también, ¿no? Cuando también hay difusión, porque la luz puede cambiar incidentalmente sobre la luz que atraviese hacia otros lados, ¿no? Pero también hay absorción por la cualidad de color que tiene de pigmentación cada objeto. El color es el modo como una sustancia o materia trata las diversas radiaciones de la luz. Entonces aquí, bueno, regresamos y hacemos un poco énfasis a la parte que veíamos del ojo humano, ¿no? Porque el ojo pues reacciona respecto de la luz visible, ¿no? Veíamos que, bueno, la retina, ¿no? Se achica, ¿no? De acuerdo al iris, ¿no? De acuerdo a la intensidad de luz que recibe. Y cuando llega a través del cristalino, ¿no? Y que atraviesa hasta la parte de la retina, ¿no? Y gracias a los conos y los bastones, estos se van a transformar en impulsos eléctricos que se van a ir directamente al cerebro. Esa sensación, ¿no? De luz también está difuminada por la parte de los colores, ¿no? Y aquí viene toda esta parte del registro de imágenes, ¿no? Que de algún modo estamos viendo que tiene que ver aquí los conos, ¿no? Ya lo veíamos, ¿no? Que analizamos a partir de aquí la temperatura de color. Más adelante, bueno, hay una diapositiva que implica, ¿no? De cómo vemos una manzana en la noche o en el día, ¿no? Eso depende de cómo ajustemos también la teoría de los colores opuestos, bueno, de la temperatura de color, ¿no? Que un poco están los rojos, verdes, y luego amarillos o azules, ¿no? Bueno, aquí hay que revisar toda esta parte, ¿no? De cómo veíamos esa dimensión de la pigmentación, cómo la recibimos. Ok, tenemos entonces algunos otros tipos de elementos analógicos que han sido una relación eh, también de la vista o de cómo se representan las imágenes visuales de la luz. Uno de ellos era la parte de la cámara oscura, ¿no? Y de cómo a través de un orificio se puede reflejar lo que se está dimensionando por una fuente de luz, ¿no?
Muchas veces se puede hacer eso con un pequeño lente, ¿no? Incluso sobre una pared, ¿no? También se va a descomponer la imagen. Ya veíamos que en el ojo, pues bueno, pasa lo mismo, ¿no? Pero este elemento, pues permitía también a muchos pintores de la antigüedad, pues captar una impresión de las imágenes visuales. Luego viene toda esta parte de lo que es el registro de la imagen, ¿no? Históricamente, bueno, la historia de la fotografía es amplia, ¿no? Nicéforo Niepce, ¿no? Hay muchas partes de ahí, ¿no? Aquí tenemos un modelo de cámara fotográfica que tiene que ver con la cámara reflex, ¿no? Donde la luz, bueno, se puede regular por una parte manual del diafragma, ¿no? La luz que puede entrar incidentalmente. Y bueno, ahí en las partes de la cámara, una cámara analógica, bueno, tiene un obturador que es el tiempo que permite de cómo se va a impresionar la luz sobre una película de haluro de plata. Esto, de algún modo, aquí por ejemplo tenemos un espejo, ¿no? Hace una reflexión de la luz, ¿no? Y a través de un pentaprisma nosotros lo podemos observar a través del ocular, ¿no? Sin que, digamos que copia la imagen, ¿no? A través del espejo, pero la imagen puede atravesar de tal manera que se puede imprimir dentro de una película. Actualmente pues ya tenemos un proceso más de chips, ¿no? Incluso ya hay cámaras que ya no necesitan todo este sistema reflex, ¿no? De reflexión, porque ya van directamente al chip y ya nada más se emula en un cuadro determinado digital. Pero es interesante ver toda esta parte, ¿no? Digo, esta, todos estos apuntes que luego recogí del profesor Pardo, ¿no? Pues de algún modo también todavía estamos, cuando yo estudiaba todavía estaba en la transición entre la parte digital y la parte analógica, ¿no? En aquel momento pues todavía trabajábamos con filme, ¿no? Entonces hay hay capas de la película, ¿no? Donde hay una emulsión, ¿no? De haluro, ¿no? Y unas capas adhesivas, ¿no? Sobre cuál están alrededor de un material de celulosa. Antiguamente las fotografías se imprimían directamente en una especie de cristales, ¿no? De hecho, las fotografías del siglo XIX por lo regular eran paisajes, ¿no? De una ciudad, etcétera, de algo determinado, ¿no? Porque se tardaban varias horas en lograr imprimir lo que se veía a través de una cámara. Entonces tardaban horas. Por lo regular no registraban las personas que iban caminando por ahí, porque pues, para el ejercicio de obturación no se quedaban registradas esos elementos, ¿no? Entonces aquí los haluros de plata bajo el microscopio son como unos pequeños elementos como de granos, ¿no? Los cuales van a tener una reacción con la luz, ¿no? Entonces estos se ennegrecen a través de cuanto más luz tengan, ¿no? Entonces lo que se va quedando, pues obviamente son haces o tonalidades de luz impregnada en estos haluros, ¿no? Y que de algún modo van a dimensionar la parte que se va a imprimir, ¿no? Bueno, actualmente con lo que era el filme Kodak, ¿no? Pues se transforma en lo que es el filme negativo. Entonces, aquí es interesante porque aquí viene toda la teoría de lo que es el ASA, ¿no? O el ISO al ASA, ¿no? Entre más ASA tenga, más sensibilidad a la luz va a tener. Un ASA 800 te sirve siempre por lo regular en, en condiciones de luz muy baja. Entonces, lo que va a registrar se va a estimular muy fácilmente la luz, ¿no? Pero va a quedar muy granulado, ¿no? El aspecto de la fotografía. De hecho, por ahí hay algunos ejercicios para niños de lo que son las cámaras estenopeicas que imprimen directamente en papel. Eh, Haces una perforación muy minúscula sobre, como una cámara oscura, ¿no?
y entonces lo que se va a quedar es como una especie de negativo. Va a ser si hay una persona aquí por un instante, ¿no? Lo va a registrar, pero lo que va a registrar es como la sombra. Entonces aquí ya en las películas de color lo que tienen solamente son pigmentaciones, ¿no? Que son, hay capas tricromáticas, que es sensible al azul, al amarillo, al verde y al magenta, ¿no? Y al rojo y al cian, ¿no? Para completar lo que es la dimensión cromática, ¿no? O sea, tienen esa doble dimensión de colores, ¿no? Para que cuando se haga la mezcla en la impresión del efecto de, ¿cómo se llama? Lumínico de distorsión de color. Digo, ahí, a lo mejor esto a lo mejor ya no lo toman en cuenta ustedes, pero que ya nada más mandan a imprimir las fotografías digitales actualmente, pero es interesante porque la plata, como les decía, registra la parte, es muy sensible a la luz, ¿no? De hecho, por ahí pueden hacer un ejercicio en casa. Hay un líquido con lo cual actualmente se desinfectan las verduras, que tiene, que se llama argent, bueno, es coloidal, ¿no? Y esa plata coloidal, por lo regular, tiene una capacidad antibacterial muy fuerte, o no, descompone las bacterias muy fácilmente, ¿no? Lo mismo que a veces, por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre ahorita, ahora que estamos en la contingencia, en el cobre disipa muy fácilmente algunos elementos del COVID, ¿no? Por ejemplo, porque hace reacción con el propio material. Entonces, en la plata coloidal, ¿no? Tiene un efecto similar con las bacterias. Por lo regular, cuando desinfectamos unas verduras, ¿no? Etcétera, si dejamos mucho tiempo que las verduras estén desinfectándose, se van ennegreciendo, porque entonces lo que hace es penetrar mucho lo que es la plata coloidal y con el efecto de la luz se va ennegreciendo. De hecho, por ahí hay una enfermedad provocada por la ingesta de ese líquido, que es la plata coloidal. Digamos que si tú te tomas bastante de ese líquido, digamos, vas a sobrevivir, no te va a pasar nada, pero lo que va a generar en tu piel va a ser una pigmentación, porque de hecho hay una enfermedad que está implicada con la ingesta de plata coloidal, que, que deja como azules a las personas y les deja como un tono así como si fueran pitufos, pero con un tono muy, muy oscuro. Porque después de que uno ingiere esto, pues se vuelve sensible a la luz, ¿no? Y entre más luz tengas, ¿no? Más reacción va a tener la plata coloidal. Entonces es interesante esto, ¿no? Porque en la fotografía lo que pasa es que entre más luz le pongamos, más oscura se va a poner una imagen. Para eso lo que se necesita ya después de haber impresionado la imagen fotográfica, es un revelador que es el que reduce la parte del haluro de plata, ¿no? Para que esto implique que en la película se quede formada ya ¿cómo se llama? Que, que se mantenga ese color dentro del material donde había emulsionado el haluro de plata, ¿no? Que es la celulosa, ¿no? Eh, y pues ahí, por ejemplo, si ustedes quieren hacer ese ejercicio, ¿no? Con plata coloidal, por ejemplo, poner en un material, ¿no? De un papel o un cartón, ¿no? Etcétera. Lo más fácil que pueden hacer, pues, eh, cubren, ¿no? Con un Vurex una parte, ¿no? Pueden hacer una figura, ¿no? Y después lo llenan de plata coloidal, ¿no? Como si fuera tintura, ¿no? Con el aspecto de la luz se va a ir ennegreciendo, ¿no?
y la parte que hayan quitado del Vuex pues va a mantener la claridad porque no tuvo la emulsión de la base de plata, ¿no? De algún modo así funciona un poquito la fotografía, ¿no? Pero lo interesante es que muchas fotografías antiguas con el índice de la luz también se van clareando o van perdiendo su intensidad, ¿no? Entonces necesitan a veces volver a pasar por el filtro del revelador para que no se vaya esta parte de la relación de la imagen, ¿no? Con la celulosa. Hay otros químicos que es el fijador, ¿no? Y el blanqueador son para eliminar los elementos sobrantes, ¿no? De la plata que ya no es necesaria. Y bueno, estabilizadores, bueno, pues ahí es ¿no? Que son residuos químicos, ¿no? A veces es un poco el proceso. También del positivado pasa el mismo proceso, ¿no? Así como en el filme, ¿no? Nada más que es en papel, ¿no? Nada más que se necesita una ampliadora, ¿no? Este, y bueno, pues aquí es una mini cámara, nada más que positiva, ¿no? Entonces hace la proyección de lo que es el negativo, ¿no? Sobre un papel. Entonces después pasa por el mismo proceso, ¿no? El proceso de revelado, ¿no? Se le da los baños, ¿no? De fijador, blanqueador, etcétera, ¿no? Y se seca, ¿no? Ahí, bueno, actualmente también lo que pasa con las fotografías digitales, ¿no? Cuando te piden una fotografía en papel fotográfico, lo único que hacen es proyectar la imagen sobre papel directamente. Bueno, ya en esta revolución informática que tiene que ver con los últimos 30 años, ¿no? Pues bueno, viene lo que son los chips SDs, ¿no? O el dispositivo de acoplamiento de carga, ¿no? Que es, o sea, esto tiene que ver un poco con las cámaras, videocámaras, cómo registraban el color a través de unas de elementos fotosensibles, ¿no? Digitales, ¿no? Y que estos serían transformados precisamente en cinta magnética, ¿no? Digo, la cinta magnética, bueno, tiene una especie de cabezales, ¿no? En aquel entonces, 70s, 80s, todavía 90s, se usaba cinta magnética, donde se iba grabando, ¿no? La imagen magnética, de manera, ¿cómo se le dice? No perpendicular, sino en diagonal, ¿no? Eh, y se iba grabando la señal de alguna manera, ¿no? Es un proceso muy particular, ¿no? Porque los cabezales tenían una manera, ¿no? Y cómo se ajustaba la cinta, etc., ¿no? Sabemos que el cine, pues bueno, son cuadros uno por uno, ¿no? Pero en la onda magnética, como son ondas, ¿no? Tenía una manera interesante de hacer lo que era el barrido, ¿no? Y lo que antes teníamos que ver como los 30 segundos, los 30 cuadros por segundo, ¿no? Que esos son impulsos que se transforman por la relación electromagnética o los impulsos estimulados en una barra de, ¿cómo se llama? De colores, ¿no? O estimulados, ¿no? Y bueno, aquí ya retomando todavía la parte entonces aquí visual, ¿no? Que tiene que ver con el color. El color en los objetos varía según la luz que se estimula e ilumina, ¿no? Por nuestra retina, por las propiedades reflectoras o transmisoras de la superficie de ellos, ¿no? O sea, estos colores van a llegar también de alguna manera, ¿no? En nuestro sistema perceptivo del ojo, ¿no? Y aquí, pues bueno, la percepción del color, ¿no? Los efectos de la iluminación, pues bueno, rebotan de manera distinta, ¿no? Aquí hay una sombra. Y entonces la luz incidental, ¿no? Pues ya no llega a iluminarse tanto, ¿no? Como, como directamente sobre el sol, ¿no? O sea, hay un efecto de rebote, ¿no? De la luz, ¿no? La fuente, ¿no?
y la luz que generan las sombras, ¿no? Cuando nosotros la percibimos, ¿no? Pues ya no tiene la misma intensidad que esta parte. Entonces, el aspecto de los colores de un cuerpo depende de la composición espectral y de iluminación existente. Si cambia esta iluminación, también cambia la gama de color recibida, ¿no? Una manzana en el día tiene cierto color porque la luz que tiene más intensidad, ¿no? Y hace una reacción con el pigmento, ¿no? Que tiene, ¿no? El mismo objeto, ¿no? Entonces rebota la luz, ¿no? Que, o sea, rebota todos los colores, menos, o más bien, rebota el rojo que tiene la cualidad de y absorbe los colores que no son el rojo. En el aspecto de la noche, ¿no? Obviamente la luz o la intensidad de luz, ¿no? Tiene otro aspecto, ¿no? Porque, bueno, la luz que tenemos de manera nocturna, ¿no? A veces rebotado por la luna, etcétera, ¿no? Pues tiene otra dimensión de gama, ¿no? Eh, entonces nosotros cuando la recibimos, ¿no? Nuestro ajuste perceptivo en los ojos hace efecto con los colores, el azul y el amarillo, creo, ¿no? Eh, y si son más intensos es el verde y el rojo en la luz del día. Entonces de aquí viene toda esta parte de que a lo mejor tiene que ver un poquito con las clases de primaria, secundaria, ¿no? La luz blanca está formada de tres colores primarios, azul, rojo y verde, ¿no? Bueno, aquí este esquema, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Porque este es del libro de, ¿cómo se llama? De Luigina Grandis, ¿no? Vamos a pasar al siguiente 4 para explicar esta doble dimensión aquí. La intensidad de luz, ¿no? Si es dimensión aditiva, ¿no? La suma de los colores, ¿no? Por diversas fuentes, ¿no? Y eso recuerda un poquito lo del prisma, va a ser una intensidad de luz blanca, ¿no? Si yo lo trabajo con pigmentación, ¿no? Que es la teoría sustractiva, ¿no? Entre más colores yo le ponga, ¿no? En un pigmento, ¿no? Me va a oscurecer la pintura, ¿no? Entonces, si yo tengo esta dimensión aditiva, ¿no? Por suma de colores, ¿no? Magenta, cian, amarillo, ¿no? Descompuesto por aquí está la intensidad de luz verde, azul y roja, ¿no? Y en esta dimensión de las mezclas de intensidad de luz, aquí se suma, ¿no? Es una composición aditiva. Entonces aquí suma el color, ¿no? Cuando lo pasamos a la parte química o por ejemplo de la impresión, ¿no? Se trabaja con la parte del CMYK. Entonces son luego las pruebas de color, ¿no? En dimensión cian, ¿no? Y en intensidades más oscuras o claras, ¿no? Igual en magenta, en amarillo y negro, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una parte en donde tenemos la mezcla entre las intensidades, ¿no? Y los tonos de cian con los tonos de magenta, me dan una imagen pues, más o menos entendible, ¿no? Pero todavía no tiene toda la gama, ¿no? Con la que le agregamos la parte amarilla, ¿no? En la pigmentación, ¿no? Pero ¿qué es lo que me falta? Me falta la intensidad de negros. Entonces, muchas veces cuando se hacen pruebas de color, ¿no? Por lo regular, se trabajan con estos colores a nivel pigmentación. De hecho, las eh, tintas, ¿no? De inkjet, ¿no? De inyección de tinta, trabajan con estos colores, ¿no?
Y ya, bueno, no hablemos luego de las marcas que no te dejan imprimir si no tienes un color, porque este, más allá de gastar tinta, ¿no? Pues pueden imprimir en tonos de negros. Ahora tenemos una pregunta. Es por eso, dice Eduardo García, es por eso que los colores base de las impresoras son los CMYK. Exactamente, exactamente. Porque esa es una composición sustractiva. O sea, lo que estamos tratando de imprimir en el objeto es una dimensión de color este, intrínseca, ¿no? Sobre blanco, ¿no? Que aquí tendría que ver pues la parte de intensidad con la cual tú estás iluminando, ¿no? Algo blanco, ¿no? Entre más intensidad le des de los colores, pues más se va a ennegrecer. De hecho, en algunos casos, cuando se nos acaba la tinta, ¿no? En algunas impresoras antes se podía hacer, comienzas a imprimir en otros colores o puedes, este, se podía emular un poco el tono oscuro, ¿no? Si le dabas los tres colores, ¿no? Cian, magenta y yellow, pero sin black, ya no tenías negro. Y pues más o menos se podía entender, ¿no? Porque entre más color se iba ennegreciendo, o sea, quedaba más o menos así, ¿no? O sea, más o menos imprimías tu trabajo, pero el tono con el que imprimías era más o menos este tipo de un oscuro, ¿no? Que sería como un gris, ¿no? De hecho, aquí es interesante porque el negro que vemos, por ejemplo, aquí, en la, en la computadora, ¿no? No es un negro como tal. O sea, si yo les pido que, por ejemplo, apaguen las luces, ¿no? De hecho, no sé si les ha pasado, ¿no? Que ven dejan prendida la tele, ¿no? Pero no hay señal, ¿no? Y hay una estimulación ahí de fotones, ¿no? Y eso se le llama densidad neutra. O sea, es una estimulación en tonos, trata de ocultar una intensidad de colores, ¿no? Que más o menos, impide, más bien, es como un gris muy oscuro, ¿no? El negro más negro de la pantalla no es negro, ¿no? O sea, porque sigue emitiendo una luz, ¿no? O sea, lo mismo que pasa, por ejemplo, en la noche, ¿no? Hay luz incidentales, ¿no? Entonces, bueno, aquí la síntesis de color aditivo se consigue por una superposición de luces puras monocromáticas, ¿no? Y es así como más o menos la longitud de onda se intensifica, ¿no? De hecho, es interesante porque el color más blanco que nosotros vemos en realidad tampoco es una luz muy intensa verde en nuestra percepción, dado que el color que está en medio de la longitud de onda es verdosa, ¿no? O sea, de los aspectos de la onda lumínica visible. Entonces luego cuando toman fotografías, ¿no? Con luz blanca, como que aparecen verdiosos en los reflejos. Y luego uno tiene que meterle filtros para darle luz cálida. Y aquí viene la parte de cuando combinamos estas dos dimensiones, sustractiva y aditiva, ¿no? Sobre campos determinados, ¿no? Por ejemplo, aquí en el negro, ¿no? Absorbe la mayor parte de colores, ¿no? Y da una densidad determinada, ¿no? Y luego en la parte, en un objeto amarillo, ¿no? Rebota el color amarillo porque ya lo tiene aquí y absorbe todos los colores, ¿no? Del espectro lumínico, ¿no? Y deja, bueno, aquí en el verde y el amarillo, ¿no? En términos aditivos, ¿no? Pues son los que rebotan. Del mismo modo que, bueno, aquí en esta parte del rojo rebota nada más el rojo, ¿no? Cuando da, cuando hace match el color aditivo, ¿no? Entonces, aquí absorbe la intensidad del verde y el azul, ¿no? Y se quedan en el objeto. Aquí, por ejemplo, se queda el azul nada más, ¿no? Porque aquí para dar este tono amarillo, ¿no? Necesita la intensidad alta de onda del verde y el rojo.
cuando hay un gris, ¿no? Pues obviamente hay un rebote, ¿no? De hecho es interesante porque la plata es como grisácea, ¿no? Pero tiene una capacidad de rebotar mucho la luz, por lo cual se hace el fenómeno de espejo, ¿no? O sea, es muy brillante, ¿no? Esa parte. O sea, también la mayor parte de metales pues rebotan la luz, o sea, tienen esa capacidad. En el blanco pues rebota, no, ¿cómo se llama? No absorbe mucho. O sea, sí hay una opacidad en las hojas, ¿no? Pero realmente es nula, o sea, termina rebotando casi la luz, por eso siempre las usamos luego. Cuando hacemos fotografías, las rebotamos con hojas, ¿no? A ver si ahorita si se queda bien en cuadro ahorita de lo que preparé, pues más o menos podemos ir rebotando la luz con algún ejercicio de iluminación. Aquí, lo que veíamos, aquí se absorbe todo. Lo mismo acá, ¿no? Es que en esta ilustración, por eso les decía en este libro que revisaba, el verde no se ve tan intenso. Aquí parece como verde bandera, pero este es un verde que sí es teoría, ¿cómo se llama? Aditiva, ¿no? Sería más como el verde, como estos verdes, ¿no? Pero eso luego es una paradoja cuando se imprimen libros de teoría del color, ¿no? Aquí este es un azul, pero pues este azul se ve como morado. Yo los escaneé de un libro, ¿no? Hace mucho tiempo y sí se ven bastante mal. O sea, esto se ve muy oscuro, ¿no? O sea, entonces, aquí por eso no se aprecia muy bien. Esto es como para ejemplificar la teoría, ¿no? Igual acá, ¿no? Este es un rojo, ¿no? Los colores que rebotan, ¿no? O sea, es el amarillo, o sea, hay una parte que perfora, ¿no? En los colores hay algunos que se absorben, ¿no? Esto es porque esta es la descomposición en la serie cromática aditiva y sustractiva. Por eso es un poquito confuso en estos esquemas, ¿no? O sea, está mejor explicado en este esquema, ¿no? Yo puse estas ilustraciones del libro pero aquí los colores pueden confundir un poquito, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los colores, no? O sea, nos pueden generar un alto impacto, provocan una reacción y un significado de una idea, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un contraste de color, un contraste hecho por verdes y rojos, ¿no? Pero este contraste puede tener un sentido, a lo mejor natural, cultural, etcétera, por esta apropiación de las imágenes en la naturaleza, pero también puede buscarse una armonía dentro del aspecto visual, ¿no? Dentro de lo que es la, la, las gamas, ¿no? Las formas de contraste o de tono. En el libro, desafortunadamente, como estaban escaneada la parte visual, pues obviamente no se podía vislumbrar la parte de contrastes, ¿no? Pero aquí tiene que ver cómo se hacen los contrastes por valor, por saturación, por tono o por complementarios. Ahorita vamos a ver lo que son la parte de los complementarios y pues aquí tendríamos el aspecto, por ejemplo, de valor, ¿no? Porque, pues, bueno, aquí son matices, ¿no? O diferencias, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Del valor cromático. O sea, hay uno más oscuro, ¿no? Más claro, ¿no? Aquí hay uno por saturación, o sea, más intensidad. O sea, el valor sería como la relación sustractiva. Por saturación sería como la parte aditiva, ¿no? ¿Qué tanta intensidad de color tiene, ¿no? En tono, ¿no? O sea, estas son las variaciones, ¿no? Entre los colores hermanos del círculo cromático.
y eso deriva a la parte de complementarios. Aquí en complementarios vamos a ir viendo una parte que tiene que ver con lo negativo y lo positivo, los adyacentes, etcétera, ¿no? Hay otro concepto importante, lo que es la imagen residual. De hecho, no sé si alguno de ustedes, pues, supongo que todavía les tocó, al menos hace algunos 10 años, conocer las televisiones, por cinescopio. Y a veces cuando apagábamos la tele, ¿no? Se quedaba como un frame, ¿no? El último frame o el último cuadro y se quedaba como el negativo en la imagen. Pues bueno, aquí podemos tener un ejercicio visual también interesante, ¿no? Donde, por ejemplo, voy a poner en la pantalla algo que aquí es un fenómeno cognitivo, ¿no? Visual, ya es más bien físico, visual con la retina, ¿no? En donde, por ejemplo, si nos quedamos viendo aquí el punto rojo, ¿no? Por unos 30 segundos, ¿no? En la imagen que estamos presenciando, después de los 30 segundos, ¿no? Y observamos hacia el techo, ¿no? Después de estos 30 segundos, o sea, nos quedamos viendo el punto, ¿no? Eh, después de los 30 segundos viene nuestra imagen residual que va a buscar automáticamente los colores complementarios de lo que estamos observando enfrente. Entonces, si quieren, háganlo. Si es que ya llevan ahorita unos 15 segundos, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Y después de esto mirar al techo, ¿no? Y entonces automáticamente la imagen residual va a buscar los colores complementarios del espectro, porque aquí estamos viendo intensidad de luz, ¿no? Entonces, automáticamente el ojo va a buscar la parte complementaria, ¿no? Para equilibrar la intensidad de luz. Entonces, seguramente, si observan a otra parte, ¿no? De la pared, ¿no? Van a ver el color amarillo, ¿no? En vez del color azul. Van a ver el aspecto de los colores, ¿no? No sé si lo hicieron, etcétera. Ese es un aspecto de complementariedad de la intensidad de luz que va rebotando hacia nuestra retina, ¿no? Y vamos buscando automáticamente, ¿no? La parte visual, ¿no? Pero eso es lo que le llaman imagen residual y funciona del mismo modo que, que funcionan entonces los colores complementarios. Bueno, ya voy a cambiar la imagen, entonces, si les funcionó, bueno, Héctor dice que sí lo logró ver, ¿no? Brandon también. Entonces es un ejercicio un poco lúdico, ¿no? Entonces, cuando el ojo se adapta a un color determinado, se produce un descenso de sensibilidad hacia dicho color. Y al llevar luego la vista hacia una zona neutral, aparece una imagen residual de color complementario al original. O sea, nosotros buscamos, el ojo busca el equilibrio. O sea, y entonces aquí ya llegamos a la parte del círculo cromático, que es la fina progresión ordenada de los colores que permiten la visualización de la secuencia de equilibrio y armonía del color. Tenemos este círculo cromático. Este círculo cromático es un poquito de los que abundan por ahí en internet, ¿no? Pero todavía está más o menos direccionado en la parte sustractiva, o sea, más de pigmentación, pero nos puede ayudar un poquito, ¿no? Para ver los colores adyacentes, complementarios y análogos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el color complementario del amarillo, pero su opuesto es el violeta, ¿no? Ahí podemos hacer un alto contraste de complementarios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, muchas veces con este tipo de, de complementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la Gandhi, ¿no?
Este es un contraste usado, ¿no? Bueno, aquí este es más clarito, ¿no? Pero si tenemos una relación complementaria, ¿no? Por adyacentes son los colores hermanos, ¿no? Puede salir por un contraste por adyacentes, entre naranja o amarillo, ¿no? Depende, ¿no? Y es un color muy suave, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza, pues bueno, pues vamos a ver, una flor, ¿no? Y hay un contraste amarillo-verde, ¿no? O naranja, ¿no? Que pues puede ser por adyacente, ¿no? Y por ejemplo, cuando combinan ropa, pues más o menos ir uno o dos tonos, ¿no? Luego están los análogos, ¿no? Que son los que dan sentido, ¿no? En proporción al triángulo. Complementarios análogos del amarillo sería este azul o este rojo, ¿no? O sea, se puede hacer esa dimensión. El contraste que veíamos de verde con rojo, ¿no? Pues lo estaba haciendo entre rojo análogo con verde, ¿no? Más o menos, ¿no? De amarillo y azul, ¿no? Esta dimensión, por ejemplo, en análogos, ¿no? Por ejemplo, aquí viene el logo de Televisa, ¿no? Cuando le ponen ya el fondo azul, ¿no? El logo, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Antiguamente el logo de Televisa pues era nada más por adyacentes, ¿no? Y luego en los años 90, ¿no? Le metieron un análogo, ¿no? Que es el azul. Cuando vienen los noticieros Televisa, entonces da ahí una armonía. Ahorita todavía no vamos a ver lo que son los significados del color, ¿no? Que es muy relativa, ¿no? Yo no estoy muy a favor de la psicología del color, pero bueno, también es importante luego verla cuando veamos composición. Entonces, dependiendo del tamaño y del círculo y del número de subdivisiones que incluya, podrán ir apareciendo nuevos tonos intermedios siempre que se combinen los dos adyacentes. O sea, los adyacentes sabíamos que eran los hermanos, ¿no? Entonces, en la relación aquí de estos dos adyacentes, pues tenemos muchos ya subadyacentes, ¿no? Y así es como se va siendo más creativo un círculo cromático. Entonces aquí tenemos análogos complementarios, tenemos un contraste entre rojo, ¿no? En su análogo verde, ¿no? Aquí yo lo puedo combinar aquí alrededor con un fondo azul, pero puedo hacer un adyacente nada más aquí en relación a un tono, ¿no? A un análogo, ¿no? Aquí tengo un adyacente simple, ¿no? Son unos semitonos realmente, ¿no? Aquí no. Todo color es relativo y dependiente de su relación o contraste con otros colores, con otros contiguos, ¿no? Los colores cambian por la acción simultánea de otros que son vistos al mismo tiempo y también por las cualidades de la luz. Aquí hay un contraste simultáneo, ¿no? Un color de cualquier croma aparecerá en un valor más alto sobre un fondo negro y de valor más oscuro sobre el fondo blanco. Aquí es parte de la dimensión sustractiva, ¿no? Por ejemplo, aquí es un alto contraste, ¿no? Pero es un contraste simultáneo porque las tonalidades aquí no se notan, ¿no? O sea, aquí hay varios contrastes simultáneos, ¿no? Entonces hay valores entre los más claros, ¿no? Sobre un fondo negro, ¿no? O sea, a veces, lo difícil de esto a veces es transformar estos conceptos cuando estemos trabajando en,
no sé, en Photoshop o en GIMP o cualquier otro programa de paquetería que nos permita manipular fotos, ¿no? O sea, manipular, por ejemplo, dar una intensidad de color, ¿no? Y bueno, de aquí viene toda la parte de iluminación, que de algún modo, eh, pues se puede jugar, ¿no? En términos de, bueno, voy a ver si puedo hacer esta parte dimensional, ¿no? De lo que es la iluminación, digo, a ver, vamos a ver tantito, ¿no? A ver, vamos a... Aquí tenemos una iluminación directa, ¿no? A ver, vamos a... No sé si se esté viendo, a ver si... O sea, aquí implica un poco lo de la lectura de Aparicio, en donde depende la intensidad de luz, ¿no? Aquí tenemos una parte lateral, ¿no? Una parte directa, ¿no? Sobre un plano, ¿no? Determinado, ¿no? Pero aquí lo que importa, bueno, hay algunos programas ya de, ¿cómo se llama? Hay unas aplicaciones ya en Polar, en donde ya nos pueden indicar muchas veces la temperatura de color. De hecho, hay algunas, como un light meter, que es una especie de exposímetro. De hecho, más o menos me van determinando, ¿no? A través de lo que yo estoy, a ver si se nota acá, la intensidad, o sea, lo que me están dando aquí ya es el historiograma, ¿no? De la intensidad de luz, ¿no? Esto es más técnica, o sea, muchas veces los iluminadores ya traen su exposímetro y su luxómetro para más o menos medir la temperatura de color. También tiene que ver, pues, con las medidas, que nos van a servir para la cámara, ¿no? Respecto del ISO, la obturación. Entonces, yo aquí tengo voy a meter un filtro de iluminación. Y entonces, en el exposímetro, aquí ya nada más me está dando los tonos rojos, ¿no? Porque yo estoy bloqueando, ¿no? La densidad de color. Este,
Digo, ahorita nada más tengo este filtro, ¿no? Este filtro rojo. Pero más o menos me puede dar una idea, ¿no? Más o menos cómo se puede trabajar más o menos con los exposímetros y los luxómetros, ¿no? Ahora ya son más accesibles, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos ya casi acabamos con la parte final de que bueno, se llma, a ver, deja, ¿cómo se llama? Light Matter, deja si, Light Matter Free. Hay varias, no es la mejor, este, no es la mejor, pero más o menos tiene algunas particularidades, ¿no? Y obviamente, pues, trabajando con la parte de iluminación, pues obviamente ya lo que vieron en la lectura de Aparicio, pues bueno, ahí hay una dimensión de intencionalidad, ¿no? La luz por lo regular naturalmente nos llega desde arriba, ¿no? Entonces, obviamente si yo mantengo, por ejemplo, aquí sombrero, ¿no? Entonces me hace los rasgos más duros, ¿no? En algunas partes del, de la cara, ¿no? Si yo, si yo ilumino, ¿no? Frontalmente me da más suavidad. Obviamente lo que pasa muchas veces en los estudios es que a uno le pone una base para que uno absorba más la intensidad de la luz. Si yo logro que a ver, ya se ve, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí. Si yo, por ejemplo, ¿no? Ilumino, ¿no? Desde arriba, ¿no? Entonces, los rasgos, ¿no? De la cara, ¿no? Se ven más duros, ¿no? ¿No? O sea, endurece mucho el rostro, ¿no? Si yo ilumino, ¿no? De manera frontal, se suaviza, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Que la luz incidental que se refleja a través del brillo de la cara, ¿no? Hace que dé otro tipo de dimensión, ¿no? Entonces como que se pierde, ¿no? O sea, entonces, por lo regular en maquillaje siempre uno le pone una base para que la base mate, ¿no? No rebote, no rebote la luz. Entonces, este, lo normal pues es que siempre nosotros tengamos una fuente de luz directa, pero aquí también tiene que ver con la intención. O sea, si yo estoy iluminando, ¿no? De una manera, de lado, ¿no? Depende cuál sea la intención de mi discurso. O sea, si yo estoy tratando de hacer o reforzar, ¿no? A lo mejor una parte misteriosa, etcétera. O por ejemplo, ahorita para una plática, a lo mejor, de cuentos, ¿no? Etcétera. Pues a lo mejor remarco, ¿no? Remarco una parte, ¿no? Eh, ¿Qué pasa muchas veces cuando no tenemos, más que una fuente de luz? Pues yo necesito una fuente complementaria, ¿no? O sea, necesito rebotar más o menos la luz. De ahorita lo voy a hacer muy, muy obvio, ¿no? Para que más o menos yo pueda ver que la luz incidental que va chocando por acá, ¿no? Me suavice tantito, ¿no? Esto tendría que ser como algo más metálico, ¿no? Si yo la quito, ¿no? Pues se endurece, ¿no? Y obviamente de aquí viene toda la iluminación expresionista, ¿no? Yo quiero afirmar las partes aquí duras, etcétera, ¿no? Pues ahí, la fuente de luz cambia mucho, ¿no?
cambia la intencionalidad. Incluso se ve como tétrico, ¿no? Entonces, pero depende cuál sea el sentido, ¿no? Si quiero hacer ahorita unos cuantos de terror, pues así queda interesante, ¿no? Que lo puedo hacer con rebote, ¿no? Más o menos, pero sería muy extraño, ¿no? En contrapicada, ¿no? Entonces, de, así también puedo hacer el efecto en contraluz, ¿no? Donde de algún modo, pues me permite, ¿no? También reforzar, ¿no? A lo mejor nada más mi silueta, ¿no? Ahí nada más que se vea, por ejemplo, la parte de una parte de una parte del cuerpo, o sea, pero ahí lo importante es cuál sea la intención. Entonces ahorita mi back, mi back está oscuro. Entonces, más o menos yo ya puedo hacer una especie de set muy, muy sencillo, ¿no? Ahorita ya me veo ya en contraluz, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es mucha la parte teórica, ¿no? A lo mejor el problema es que uno cuando lo va desenvolviendo, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Pues a lo mejor ya si dimensiona mucho todos estos tipos de ejercicios, ¿no? Y abundan, ¿no? Tenemos Brandon dice, es un video, es un gran ejemplo de esto, ¿no? No sé cuánto dure el video, así que bueno, ahorita sí. em, este, a menos de un minuto. Bueno, entonces ahorita si quieres lo pongo, ¿no? Sirve para que, veamos un poquito, ¿no? Karen Hernández dice, es lo que decía la lectura, que el fondo tiene que ser oscuro para un mejor uso de la luz. Sí, bueno, por ejemplo, ahorita que hice el ejercicio con la figura, puse un back blanco, ¿no? Para que me rebotara la luz, ¿no? Puedes usar cualquier back siempre y cuando, pues, también cuál sea la intención. O sea, si, por ejemplo, algo que tiene, por ejemplo, el foro ahí de la Facultad de Políticas, el auditorio, es que tiene una pintura, ¿no? Afortunadamente ya cuando hacen montajes, ¿no? Ya lo cubren. Mm, Idealmente un back regularmente tiene que ser negro, gris o blanco, ¿no? O de un color, ¿no? Para que tú no te quite la atención. Pero también se pueden hacer backs con juego de luces. Y si no tienes, por ejemplo, escenografía con luces, puedes hacer un back, ¿no? Ahorita como lo hice con el filtro rojo, tú iluminas la parte de atrás con una diferencia, por ejemplo, de 1,5 metros y te queda bien, ¿no? Entonces, es sí, interesante, ¿no? Como de algún modo podemos ir vislumbrando opciones, ¿no? de iluminación. Entonces, quizá ahí a ver, vamos a ver el video que nos compartió Brandon. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces veamos, a ver, sí, pues por lo que veo es un ejercicio, ¿no? O sea, depende de cuál es el aspecto visual que se quiera trabajar, ¿no? Sí, pues ustedes pueden hacer lo mismo, pueden hacer un ejercicio igual. Eso es con tonalidades.
Ahora la ventaja que ustedes tienen es que ya, por ejemplo, ya la calidad de video ya no cambia, ¿no? Desde que el canal de Ale, ¿no? Ya me dice Ale, interesante. A ver, dice, a ver, Eduardo García, incluso se nota dependiendo la luz una expresión de enojo o se nota muy tierno. Eso, recordemos, bueno, ahí también vale la pena ahí como hacer como una mezcla entre lenguaje del cuerpo, los rasgos duros, ¿no? Las cejas, etcétera. Importa mucho cómo las remarquemos, ¿no? Por ejemplo, en el dibujo, pues más o menos, bueno, aquí se ve, a ver, negro, ¿no? Pero eh, tendríamos, ¿no? Cuando hacemos rasgos físicos, ¿no? Si uno no, si uno comienza a remarcar los rasgos, ¿no? ¿No? De una persona, ¿no? Lo puedes avejentar, ¿no? Y se puede hacer con la pura iluminación, ¿no? Entonces, Brandon dice, sí, en este juego con las tonalidades y las direcciones. Sí, el video precisamente eh, sirve mucho. O sea, ustedes lo pueden hacer. O sea, pueden hacer su ejercicio también de iluminación, pretendiendo cómo, o sea, toda la capacidad de los artilugios de la luz, ¿no? Entonces, digo, aquí no tengo todos mis equipos de producción, pero más o menos con lo que encontré de unas lámparas, etcétera, pues más o menos ya, también ya con el uso de LEDs se gasta tanta luz, ¿no? Que también luego cuando uno invierte en eso es importante. Bueno, aquí yo, nada más ya para cerrar un poquito la sesión, aquí puse a Caravaggio, que es uno de los eh, artistas pintores que de algún modo usaron el claro oscuro con una intención retórica, ¿no? Eh, fue un gran pintor que supo manejar mucho la iluminación, ¿no? O sea, las sombras, ¿no? Los contrastes por valor se ubican aquí muy bien, ¿no? Toda esta parte oscura queda muy bien con respecto de una, o sea, aquí tenemos sin que nosotros veamos el foco de luz, aquí podemos ver que aquí hay una fuente de luz que está iluminando, ¿no? Y va en esta dirección, ¿no? Entonces, él luego usaba hasta charolas, ¿no? Como para hacer aquí un back, ¿no? Por ejemplo, que rebotara, un rebotador. Y es cosa bien interesante, ¿no? Bueno, este es un claro oscuro, una fotografía en el 98, ¿no? Cuando era estudiante. Pero es la misma base, ¿no? O sea, aquí se remorca, o sea, la intención aquí era remarcar precisamente nada más la pura silueta, ¿no? O sea, la pura silueta de la facultad, ¿no? Bueno, los tonos y los colores se refuerzan por yuxtaposición, aclarándose más los claros y oscureciéndose más los oscuros. Es como muy obvio, ¿no? Pero en términos de tonalidad es como, por ejemplo, los colores, ¿no? O sea, el contraste este, por tono, ¿no? Entonces implica esa dimensión, ¿no? Aquí casi no se notan los verdes porque, pues bueno, pero de algún modo, o sea, la
la parte que más se remarca como armónica, ¿no? Son toda esta dimensión de naranjas, cafés, etcétera, ¿no? Y aquí también viene todo el juego, por ejemplo, bueno, aquí es un contraste, ¿no? Por color. O sea, me puede reforzar, si yo quiero reforzar la planta, el amaranto, el contraste me funciona mucho, ¿no? Pero si yo quiero evidenciar la forma, ¿no? Del trabajador, ¿no? En un contraste blanco y negro, ¿no? Mi contraste es hacia afuera, ¿no? Aquí obviamente es un contraste ya nada más por la forma, ¿no? O sea, en mi caso yo no le veía mucho sentido el contraste aquí por color, sino nada más por la silueta, ¿no? Es figura a fondo. Bueno, hasta aquí, pues bueno, después de toda esta parte final, bueno, aquí nada más reforzar un poquito si quieren saber un poquito más, el saber si los sentidos, ¿no? Para la parte lumínica de la luz, ¿no? La parte teórica, digo. Esa está disponible en la red, ¿no? Es de CONACYT, Fondo de Cultura Económica. Hay una versión esta que está disponible. Bueno, estas son de imágenes, ¿no? De, bueno, como si quieren saber un poquito más de lo que es el chip CCD. El de Luigina de Grandis, ¿no? Que es el texto que les decía que escaneó un poco las imágenes y que los colores no correspondían, pero es muy bueno el libro, ¿no? Está en inglés, está creo que en español, pero eh, no creo que no está en internet este. Este lo consulté hace mucho, mucho, mucho tiempo en la facultad, no en la biblioteca central, pero creo que hay una versión ya en español y no sé si se pueda comprar por internet. Obviamente, pues el texto de Aparicio, ¿no? Un texto acá, bueno, es de cualquier texto de física sirven para hacer un repaso por lo que es refracción, difracción, difusión, etc., ¿no? Digo, este, eh, mucho de la presentación, pues agarré de lo que es algún curso que cuando todavía era estudiante, ¿no? Este, tomé clase con Jorge Sandoval Pardo, ¿no? También es profesor de fotografía de la facultad, ¿no? Entonces, de algún modo, los apuntes me sirvieron, ¿no? De un curso extracurricular, ¿no? Y bueno, pues aquí hay, bueno, aquí saqué las imágenes, ¿no? De las partes de fotografía, ¿no? Algunas ilustraciones por ahí son de la Encarta, ¿no? Las partes del ojo, ¿no? Y una Webster enciclopedia, ¿no? También. Y y de esta página también, ¿no? Es de Andrea de Castro, ¿no? Academia Fotografía, Iluminación, para ver ahí tiene los ejercicios ahí con lo de la pintura, bueno, con lo de la escultura. Ustedes pueden jugar con ello, pero sobre todo ir buscando, como dice la lectura, cuál es la intención, ¿no? Ahí la lectura pues refuerza mucho, por ejemplo, el impresionismo y, por ejemplo, como en el Ciudadano Kane o películas de Renoir, tienen mucho este tipo de iluminación, ¿no? O sea, para hacer un poquito más duro los contrastes de color, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Digo, también es un poquito complicado ver la parte de, de iluminación, ¿no? Vía internet, pero pues más o menos se puede ir dibujando, ¿no? Pues, luego ahí más o menos hice el set, eh, ahí tengo ahí una luz lateral, ¿no? Pero bueno, hay veces en que cuando se hacen, por ejemplo, trabajos de stop motion, etcétera, se tiene que cuidar mucho, mucho la iluminación, ¿no?
y mantenerla, ¿no? Porque de repente, si están trabajando con fotografías, pues a veces se sale el brinco si cambias, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, el mismo número de obturación, ¿no? Y el mismo número de apertura de diafragma, ¿no? Eso a lo mejor son conocimientos técnicos de fotografía, pero ayuda un poco a entender el fenómeno lumínico, ¿no? La apertura de diafragma es cuánto más abrimos la luz para que haga efecto en lo que estamos registrando. La obturación es el tiempo que le damos al registro, ¿no? Por ejemplo, para tomar una fotografía de noche, necesitamos un buen tripié y pues y dejar la obturación de la cámara a ver qué registra, ¿no? Que, o sea, puede ser de 1 minuto en adelante, ¿no? Y depende del ASA también, o sea, esa es compensación, ¿no? De fotografía. O sea, ahí más bien ya son un poco el ejercicio práctico, si se quieren dedicar a la parte fotográfica o a la parte también. Bueno, en el video ya se controla más porque estás viendo automáticamente el registro, ¿no? Pero bueno, no sé, alguna duda, pregunta hasta aquí. Bueno, sé que a lo mejor me fallé un poco al principio la parte de la pluma digital, ¿no? Y el cambio de diapositivas, ¿no? Por eso a lo mejor me trababa un poco. Luego, a ver, dice Héctor Camilo, ¿tiene una duda? A ver. A ver si cuál, no sé. Supongo que está escribiendo. Dice, en la plataforma la tarea que estaba asignada para esta lectura no tenía contenido. Hacemos un resumen de esta. Ah, o sea, de indicación. Ah, es un resumen. O sea, cuando no hay indicaciones, control de lectura. Si no hay, o sea, como una parte de ejercicio, etcétera, pues sí. Sí es un control. ¿Alguna otra duda, pregunta? Eh, algo que les haya causado certidumbre, no sé. Comentario, no sé si. Digo, también en estas fechas para trabajar, pues pueden hacer ejercicios de video, ¿no? Ahora con el encierro, ¿no? Si luego los que no tengan que ir a trabajar, este, mm, al menos para que sus TikToks se vean profesionales, ¿no? Porque luego hay unos TikToks terribles, ¿no? Digo, ya no digo de los de YouTube, ¿no? Pero Mónica Jiménez, llegaron a ver formatos de fotos. Mira, el plan de estudios no comprende la parte fotográfica, ¿no? Digo, ahorita traté de adecuar un poquito, pero si tienes algunas dudas, preguntas sobre fotografía, podríamos organizar a lo mejor una sesión, ¿no? Podríamos ver algo de fotografía. Puedo trabajarlo, pues me suena idóneo para que uno de mis tesistas acaba de terminar su trabajo sobre fotografía urbana. Entonces, podríamos invitarlo, ¿no? Para que pudiera dar su punto de vista. Pues bueno, o sea, la parte técnica la podemos abordar, ¿no? En una dimensión, ¿no? Tutorial, ¿no? Pero ya sobre todo la parte importante de esto es la creación de imagen, ¿no? O sea, no solamente se trata de tomar fotografías, sino de creación creación fotográfica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes pensado y cuál es la parte retórica, ¿no? Desearía que a lo mejor si lo hacemos fuera un poquito después de ver la parte de retórica,
para que ustedes ya tengan más bien en mente qué es lo que quieren fotografiar en algún momento y ver entonces la parte ya técnica, ¿no? Como ya lo que es la apertura de diafragma, ¿no? Tengo aquí mi cámara reflex, ¿no? Podemos ir viendo, ¿no? Para qué sirve cada parte, ¿no? La parte manual, ¿no? La apertura de diafragma, ¿no? La parte del exposímetro, y lo podemos ir checando. Entonces, lo podría hacer como una sesión complementaria, no como una parte obligatoria, pero sí, si les interesa, entonces lo voy a considerar y armamos algo interesante por ahí, ¿no? Porque sí, si bien quizás la complejidad del curso es que no es fotografía, hacemos análisis como de la fotografía en términos de ya objeto ya realizado, ¿no? De análisis, ¿no? Pero sobre todo como el análisis semiótico, de orden, de composición, etcétera, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, en la parte de la unidad 3 vamos a ver lo que es por ejemplo, lo que es encuadre, ¿no? Eso sí lo tenemos que ver, es parte del temario. Y esos aspectos técnicos ya los vamos a ir vislumbrando, pero ya si es ya específico de cámara a cámara, pues ya lo podemos ver. También hay muchos temas que salen, ¿no? Porque como ya la materia fue un compilado de imagen y discurso audiovisual, pues por ejemplo, la parte de cómic, pues también quedó fuera, ¿no? Del curso, ¿no? A ver, análisis de cómic, por ejemplo, ¿no? No de realización, ¿no? Que también en algún momento, también si lo desean, pues podemos ver algo de dibujo técnico, ¿no? También posible. La parte de proporción, etcétera, ¿no? De ahorita me he estado acostumbrando a la pluma electrónica. No es tan fácil como usar este, como usar papel, ¿no? Es muy sensible esta cosa, ¿no? Pero Este, también, si hay alguien interesado en ver cosas de dibujo técnico, también lo podemos ver, pero son directrices que tienen, ¿no? O sea, también la parte de producción de video, la parte de producción de video, pues es más como intuitiva. Digo, hay también que ver paquetería posible, ¿no? Digo, por ejemplo, también para hacer música o edición de audio, ¿no? Yo ahorita estoy tratando de ver cuáles de las opciones son, por ejemplo, eh, viables, ¿no? Vamos a ver un poco de GIMP. No puedo enseñarles Photoshop porque, pues bueno, es un software de marca, entonces pues, no tiene caso que si no tienen la licencia, pues, ¿dónde van a practicar? Pero sí estoy viendo opciones, por ejemplo, de software libre, ¿no? Para que ustedes descarguen y puedan trabajar, ¿no? Eh, También, ¿no? Igual, hay muchas cosas viables, ¿no? O sea, no solamente fotografía. Eh, no sé, bueno, alguna otra cuestión, comentario. Bueno, la siguiente lectura, estaba viendo el temario, no es la de composición, la que creo que es de el signo visual, si mal no recuerdo. Eh, la de composición la vamos a tener más adelante, como en 2 semanas. Primero vamos a ver un poquito de teoría, a lo mejor semiótica, de análisis, ¿no? Sobre toda la parte dimensional de posibles análisis. Y este texto siguiente sería el de grupo mu, tratado del signo visual. Vamos a ver, entre las siguientes dos sesiones vamos a ver toda la aplicación de Peirce dentro del posible análisis del discurso, que es como algo contradictorio. En el grupo mu, dentro de la visión de la compresión del signo, como entre cualisignos, etcétera, ¿no? En magariños también, ¿no? Entonces vamos a ver estas dimensiones, ¿no? Viables, ¿no? Después vamos a revisar ya la parte de composición con Justo Villafañe, ¿no? Y la parte de morfología de la imagen.
Después sí le vamos a dar un buen momento a lo que es la parte de retórica visual, que es como de los temas em, pues importantísimos, ¿no? Para la comprensión de la construcción de imagen. Y luego un poco de teoría del discurso visual, ¿no? De análisis de mensajes, ¿no? De Daniel Prieto. Y vamos a cerrar con la parte de Nelson Goodman y Joan Costa, ¿no? De los lenguajes del arte. Que ahí es más un poquito ya de la discusión, pero si puedo ahí intervenir, ¿no? En algunas partes, ir metiendo a lo mejor partes un poco más técnicas, ¿no? Que es a lo mejor lo que muchas veces les interesa a los estudiantes, pues lo haré. Bueno, si no hay más, pues les agradezco, gracias por su atención a los que participaron, Eduardo García, Brandon Rodríguez, Héctor Camilo, Karen Hernández, Mónica Jimena y mi mano derecha, Marisol Morales. Muchas gracias, voy a cerrar ahorita la grabación. Entonces nos vemos, los que nos siguen por el canal de YouTube y la plataforma Educatic, muchas gracias. Hagan hagan los foros pendientes, ¿no? Ya dejaré las preguntas nuevas, ¿no? Y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.